Tiali, Neno toca Lilica el Tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la novena casilla de la 14ª trecena. El Tonali Chignahui Tecpac, 9 cuchillo de pedernal. Ese tonali es del rumbo del norte del Mitlampa y recuerden que pertenece a la trecena cuyo regente es Xipetotec. Y en esta trecena también vimos a la serpiente emplumada, que es un pasaje, un camino de transformación porque vamos al autoconocimiento. Esta serpiente emplumada hoy se refuerza en el numeral 9 porque el acompañante de este 9 es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la serpiente preciosa, ese señor maravilloso que nos diera la cuenta Tonalpohualli, con la cual nosotros vamos teniendo certeza de nuestra existencia y de la vida. Esta cuenta que lo cuenta todo nos ayuda a fortalecer nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver con el autosacrificio y con la ritualidad. Y esta ritualidad es personal. Cada uno decide qué elementos va a ocupar, a qué númenes va a invocar, cómo va a vivir esa espiritualidad, cómo va a trascender por esta vida cruzando o andando este camino maravilloso de la cuenta Tonalpohualli. Claro que siempre estas imágenes nos van dando pautas. En esta trecena hemos estado en ese viaje interno, en ese viaje hacia nuestro propio Mictlán, que hoy, bueno, siendo el rumbo del Mictlán, está completamente abierto para que nosotros descubramos en esos huesos que están ahí guardados en ese espacio nuestra esencia divina. Otros elementos que se pueden utilizar en la ritualidad y que vemos muy claros en las imágenes, porque fíjense, miren, en el numeral tenemos a Quetzalcóatl. Él viene acompañado de un ave que es Hueyxolotl, el guajolote, que sabemos que es muy tonada, que se ocupa tanto en las ritualidades de petición de lluvias como en las fiestas en donde los seres se unen en los matrimonios. Los guajolotes, como nosotros los conocemos, son animales muy apreciados por nosotros. Y este animal se encuentra divinizado en el signo Tecpac, porque aparece siendo Chalchutotolin, el guajolote enjollado. Esta ave habla muchas lenguas, así que hoy estamos en la oportunidad de comunicar con todo nuestro ser, no solo con nuestra palabra, sino con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestro lenguaje no verbal, todo lo que somos, toda esa belleza que nos habita. El cuchillo de pedernal Tecpac hoy viene a permitirnos ese rasgar la oscuridad para encontrar nuestra esencia divina. Podemos ritualizar a través del tabaco, a través del chocolate, a través del fuego, del agua. Cada uno decida qué elementos va a ocupar en este día para conectar con esa esencia divina, porque Chignahuitecpat es como un rayo que atraviesa la oscuridad de la noche, iluminando el camino con su destello brillante. Eso es Tecpat, un destello brillante. Y además de eso, su brillo, como un rayo de luz, desafía las sombras del miedo, de la duda, va marcando el rumbo claro hacia la verdad, hacia la sabiduría que nos habita, porque si ustedes recuerdan el mito de la creación de la quinta humanidad, Quetzalcóatl se punzó su falo y brindó su sangre a ese polvo de huesos. Y todos los númenes, los divinos que estaban presentes, hicieron también sangrías. Así que hoy, como Chalchutotolin, nosotros también nos ofrendamos, entramos en esta ritualidad. Y algo muy importante y que está presente en la imagen del signo que vemos aquí, es a este hombrecito que está dentro de una cuerda de ayuno. Estamos invitados al ayuno en este tonali, que recuerden que iniciará cuando el sol alcance su cenit y que terminará mañana cuando el sol también llegue a su cenit. Y el ayuno estará presente desde hoy y mañana. ¿Qué es lo que vamos a ayunar? Cada uno decide. Mire, pueden ayunar algún alimento,
Ayunar ciertos alimentos nos hace entrar en estados alterados de conciencia. Nuestro cuerpo genera otras sustancias y se transforma nuestra manera de pensar. Puedes ayunar cosas que sean muy dulces, puedes ayunar harinas, puedes ayunar la sal, ¿no? Lo cocido, puedes darte una dieta de puros alimentos crudos cuando estamos hablando de comida. Si estamos hablando de cosas o acciones que nos impiden, actitudes que nos impiden el avance, puede ser ayunar la queja, ayunar la desidia, ayunar la flojera, ayunar la información tan alarmista a la que estamos sometidos, ayunar la prisa. Vamos a tomarnos las cosas con calma. También podemos ayunar las programaciones limitantes o las creencias que ni siquiera son nuestras. Piensen qué es lo que ustedes van a ayunar, cómo se van a nutrir para finalmente ponerse como esta mujercita que está en las imágenes mánticas, con un pensamiento florido, cantando, sintiendo la fuerza, tanto por lo que vemos en su representación, tanto de Xochiquétzal como de Chalchutlicue, esa flor preciosa, esa energía femenina juvenil y esa capacidad del agua de fluir. Y en la imagen mántica de abajo vemos elementos que aluden a la dualidad del guerrero nocturno, el guerrero diurno. Miren, ahí está el Chignaunepañucan, los 4 rumbos y los 5 rincones del universo, nosotros siendo esos guerreros que se desplazan, que se mueven, que dejan su impronta en la tierra, que está representada ahí por un cipactli. Somos flor y canto, así que vamos a decir, en la bruma danzante del alba, Tecpat, portador de llamas, teje el fuego sagrado, un hilo de luz en la penumbra donde lo profano se encuentra con la esencia del universo. Y hablando de hilos y de luz, tenemos como señora de la noche a Tlazolteotl, el gran principio femenino maduro, la gran tejedora, la barredora de los caminos, la medicina, la que nos ayuda a compostar, es decir, toda experiencia pasada con la esencia que tenga, dulce o amarga, nos ayuda a tejer nuestro presente. Tecpat es el chisporroteo en el silencio, el eco de un latido antiguo donde el alma se deviste y el sacrificio se vuelve un canto. Fíjense qué bonito, el sacrificio se vuelve un canto, mientras las sombras juegan en un vaivén de eternidades. Cruzando el umbral con el ardor de un corazón desnudo, Tecpat es el puente entre los mundos, la fragua donde el deseo se funde en la materia y el tiempo se disuelve en el fuego, en el mismo fuego que vemos al centro en la imagen del Feyerabadi Mayer, en donde están manifestados los 4 rumbos, los 5 rincones del universo. Así que, oh Tecpat, guardián de secretos, en cada ritual un susurro, en cada llama un destino, las cenizas son memoria y el humo un abrazo que envuelve lo sagrado que soy yo mismo. Bailamos en el fuego con los pasos de nuestros ancestros y los nuestros. Te llamamos en el silencio a ti, Tecpat, oh Xipetotec Yogualaguan, en la risa y en el llanto. Tu ardor nos muestra los secretos del Mictlán. Así, en esta danza sacrificial, te honramos, Tecpat. Portamos el fuego divino. Somos la esencia que se eleva desnuda y se encuentra contigo en ese espacio de silencio. Xipetotec Yogualaguan, sagrado, eres tú el renovador de la vida. En este ritual que haremos hoy, encontraremos a través del autosacrificio nuestra fuerza, nuestra luz. Tú eres el camino. Bueno, pues que este momento sea de gran logro, de mucha dicha para todos nosotros. Y nuestro conjuro es el siguiente. Cuando se abren los ojos a la verdad, Tecpat es el cuchillo de pedernal que traspasa el cuerpo y libera el tona. Es el vínculo entre lo profano
y lo sagrado, entre el tiempo del hombre y el tiempo del mito. Ese espacio divino en el que habita toda la fuerza y que además poseemos nosotros dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, dentro de la entraña. Tecpat es esa chispa en las tinieblas de la mente, la agudeza intelectual, la intuición despierta, el conocimiento profundo. Por ello, vamos a decir hoy, con fuerza y con mucho amor, con entrega, hoy yo mismo soy Chignahui Tecpatl, la energía que puede traspasarlo todo, el pensamiento original, divergente, creativo, que no acepta limitaciones, que es capaz de cambiar, de renovarse. Yo soy la imaginación fructuosa que transforma, que trasciende. Hoy yo mismo soy Xipetote Yogualahuan, el Tecpat divinizado. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like y recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero decirte que, mira, tengo pendiente compartirte un relato que escribí para este tonali y también el proceso que tuve ayer de, había yo pensado en decir desenterramiento, pero no, fue un renacimiento de mi chicuatli, de mi popochcomitl. ¿Lo recuerdas que la hice? Bueno, pues ayer que la luna estuvo llena, yo ayudé a esa tierra maravillosa Tlaltecutli a parir nuevamente ese chicuatli. Así que allá te espero en los otros programas que tendré. Hasta pronto, Timota.